¿Y si una política diseñada para hacer más fuerte a un país termina haciéndolo más débil? Eso es exactamente lo que muchos economistas dicen sobre los aranceles de Donald Trump. Pero, ¿tienen razón? Soy Eliasir Rivera. Bienvenidos a Radiografía del Poder, donde analizamos políticas públicas y decisiones de gobierno con pensamiento sistémico y datos. Hoy vamos a revisar el impacto que tienen los aranceles en los precios y en el bolsillo de la gente, utilizando como ejemplo la decisión de Donald Trump en los Estados Unidos. Bienvenidos. Empecemos por lo básico. ¿Qué son los aranceles? Un arancel es un impuesto a productos importados. O dicho de otra manera, es una tarifa que se cobra sobre los productos o servicios que entran o salen de un país. Trump consideraba que había un desbalance comercial muy fuerte y que era más lo que llegaba al país que lo que salía. Lo que buscaban los aranceles de Trump era proteger la industria nacional, reducir importaciones y castigar a China. Si, por ejemplo, se coloca un arancel del 25% sobre la importación de un determinado producto, si ese producto se vendía en $1, ahora habrá que venderse en $1,25. O en el mejor de los casos, de pronto el importador asume parte del arancel y lo vende en 1,15 o en 1,20. De todas maneras, el precio va a subir. La idea de Trump puede parecer lógica. Si lo extranjero se encarece, el americano promedio tendrá que comprar lo nacional. El problema es que la economía no funciona en línea recta, funciona como un sistema. Pasemos ahora a la simulación o modelo apoyados por Stella. Me refiero a Stella, el software, ¿no? Para este caso vamos a utilizar tres stocks, el de capital productivo, el de empleo industrial y el de ingreso agregado. El capital productivo representa la capacidad instalada de la economía, es decir, las fábricas, maquinaria, capacidad productiva instalada que pueda tener un país. El flujo de entrada sería la inversión y el flujo de salida sería la depreciación. El flujo de entrada de inversión representa nuevas fábricas, es decir, que se amplíe la capacidad industrial del país. Estamos hablando de decisiones empresariales de largo plazo. Y la depreciación significa desgaste del capital, obsolescencia y cierre de empresas. Otro stock podría ser el empleo industrial, que representa el número de trabajadores en el sector industrial en un país. Este número de trabajadores depende de la contratación y de los despidos. Y luego tenemos otro stock, el ingreso agregado, que representa el ingreso total de la economía. El flujo de entrada para este caso sería generación de ingreso, que representa los ingresos generados por la producción, y la fuga del ingreso, que representa ahorros, impuestos, fuga de capital, consumo externo en una economía. El capital productivo dependerá de la diferencia entre la inversión y la depreciación, y podríamos iniciar el modelo con 100 unidades de capital productivo. Por su parte, el empleo industrial depende de la diferencia entre contratación y despidos y podríamos iniciar con 50 unidades. En tanto que el ingreso agregado, que ya dijimos que representa el ingreso total de la economía, salarios más actividad económica, es la diferencia entre generación de ingreso y fuga de ingreso y podríamos representarlo con 200 unidades al inicio. Las variables que podríamos utilizar en el modelo es primero el arancel, que es justamente el parámetro de política. Este puede ser del 10%, del 5%, del 0%, del 25%, como en el caso de Donald Trump. Este arancel influye sobre el precio de las importaciones, que influye a su vez sobre la competencia externa, genera un dato de protección interna que genera una variable llamada demanda interna, que a su vez tendrá una influencia directa en la utilización de la capacidad de la industria de ese país. Aquí por esta parte podemos decir también que la competencia externa influye sobre las exportaciones potenciales, que tienen influencia en las exportaciones reales, llamemos, y las exportaciones reales pues influyen sobre el ingreso. A su vez, la producción nacional influye sobre el empleo deseado, que este empleo deseado tiene que ver con la contratación y los despidos o influye sobre ellos. La producción nacional también influye sobre la generación de ingreso del país, pero también influye sobre el costo de producción del país. El capital productivo a su vez puede influir directamente sobre la producción nacional. Tendremos también otra variable que sería el incentivo a producir, que depende de la demanda interna y de las exportaciones, que a su vez influye directamente sobre la inversión. Para la variable precio importaciones, esta sería igual a 1 más el arancel. Para la variable competencia externa, esta sería igual a 1 sobre el precio de las importaciones. Para protección interna sería 1 menos la competencia externa. Para exportaciones potenciales podríamos usar un 120 por la competencia externa. Si pongo 80 sería una economía muy cerrada, si pongo 200 sería una economía muy dependiente del exterior. Entonces puedo dejarle un nivel base de exportaciones sin arancel algo mayor que la demanda interna porque estamos hablando de una economía abierta.
Para las exportaciones podemos usar un delay porque las exportaciones no caen inmediatamente, sino que toman un tiempo, tal vez 5 meses, por eso el 5, y un 120 que es el valor inicial coherente con el estado inicial. ¿Por qué no caen rápidamente las exportaciones? Porque hay ajustes, tiempo de ajuste comercial, renegociación de contratos, cambios de proveedores, etc. Para la demanda interna depende en parte del ingreso agregado y también de la protección interna. Suponiendo que el 60% del ingreso se destina al consumo, entonces lo multiplicamos por el ingreso agregado más la protección interna multiplicado por 30. Puede ser porque este es un efecto directo del proteccionismo o un desplazamiento de las importaciones. Es un shock de demanda inducido. Para la variable utilización de capacidad, esta depende de la demanda interna pero también de las exportaciones. Por lo tanto, la utilización de la capacidad implica sumar la demanda interna más las exportaciones. El 250 implica la capacidad máxima del sistema suponiendo que la demanda total sea de 250 y se usa por completo, es un parámetro de escala. Para la producción nacional vamos a tener el capital productivo multiplicado por la utilización de la capacidad. Para la variable empleo deseado podemos multiplicar la producción nacional por 0.5. El 0.5 sería, por ejemplo, la productividad laboral, que por cada unidad de producción se requieren 0.5 unidades de empleo. Para la variable costos de producción podemos multiplicar la producción nacional por 0.5 teniendo en cuenta que manejemos un margen del 50%. La mitad de los ingresos son por costos y la otra mitad sería valor agregado. Para incentivo a producir tendríamos que tener en cuenta la demanda interna y las exportaciones y podemos suponer con este 200 que esa es la demanda. Con una demanda de 200 unidades el incentivo sería 1 y eso me ayuda a controlar la velocidad de la inversión y la sensibilidad del sistema. Nos falta revisar los flujos, miremos el de inversión. La inversión depende del incentivo a producir y lo multiplicamos por 5, que es como la velocidad de reacción de la inversión. Si lo pongo más alto, la economía reaccionaría más rápido, si lo pongo más bajo, la economía sería más lenta. Ya habíamos utilizado el capital productivo de 100 unidades, que representa una economía con capacidad productiva, digamos que normalizada. Es un valor de calibración, no es que sea un dato real, pero es un valor inicial base. Pasemos ahora al flujo de depreciación, que depende naturalmente del capital productivo, que se deprecia aproximadamente a un 4% anual. Aquí en la parte de empleo industrial habíamos utilizado 50 porque habíamos dicho que una unidad de capital se genera con 0.5 unidades de empleo. Por lo tanto es consistente ese 50 con el 100 de capital. Y para el flujo de la contratación depende entonces del empleo deseado menos el empleo industrial. Si hay una diferencia, entonces hay que contratar personal. Por 0.4, ¿por qué? Es como la velocidad de ajuste del mercado laboral. Es decir, el mercado laboral no se ajusta inmediatamente, sino que hay cierta fricción. Los despidos también dependen del empleo industrial y sería la diferencia entre el empleo industrial y el empleo deseado por una tasa del 0.3 porque despedir suele ser más lento que contratar debido a la rigidez laboral. Y para los flujos del ingreso agregado tenemos el flujo de entrada que es la generación de ingreso, depende en buena medida también del empleo industrial y del salario que para efectos prácticos vamos a colocarlo como 1 y sería igual al empleo industrial por el salario más la producción nacional más las exportaciones menos los costos de producción. Y para la fuga del ingreso, la fuga de ingreso también depende del ingreso agregado y el 0.55 significaría que el 55% del ingreso sale del sistema en cada periodo representado por ahorro, impuestos, importaciones, fuga de capital o consumo externo, o también lo podemos manejar con un 0.35. Coloquemos ahora aquí el arancel. El primer escenario sería con un arancel de 0 y podríamos graficar capital productivo, empleo industrial y producción nacional para ver su comportamiento. Veamos qué pasa al correr el modelo. Se observa un relativo crecimiento en esas variables con un arancel del 10% que sería un segundo escenario. Si corremos el modelo, entonces también hay un crecimiento en esas tres variables en el tiempo, con algunas variaciones al comienzo. Y ya con un arancel del 25%, vamos a ver qué pasa. Cuando corremos el modelo, observamos el comportamiento de estas variables y en cuanto a la gráfica, entonces veríamos que al comienzo la producción nacional crece porque evidentemente los aranceles protegen la producción interna, pero luego cuando los países reaccionan, la producción nacional empieza a caer. Lo mismo pasa con el empleo, al comienzo puede que crezca, pero luego cuando los otros países reaccionan, el empleo empieza a caer y la capacidad productiva sí crece porque al comienzo teníamos el incentivo
motivo de que había protección nacional, entonces hay unas inversiones a mediano y largo plazo que hacen que el capital productivo crezca en el tiempo. Por tanto, se observa que en general podría considerarse que no es buena idea elevar los aranceles al estilo de Donald Trump, porque esto va a causar en el futuro, al comienzo sí el proteccionismo va a ayudar a la economía, pero luego en el mediano y largo plazo va a tener efectos negativos sobre el empleo y sobre la producción nacional, porque los demás países también van a reaccionar a esa guerra arancelaria. Veamos ahora qué nos dice la inteligencia artificial. Hola, buenos días. Estoy haciendo un análisis relacionado con la decisión que tomó Donald Trump en los Estados Unidos de subir los aranceles de manera drástica a muchos de los países, incluyendo a sus socios estratégicos. Dame un excelente análisis de esa decisión. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en la economía de los Estados Unidos, en los consumidores, en el ingreso, en la producción nacional, en el empleo? Ok, aquí tenemos la respuesta. El problema que intenta resolver es el déficit comercial en Estados Unidos, pérdida de empleos manufactureros. La lógica de la decisión es que en la medida en que los aranceles sean más altos, va a incentivarse la producción interna y se generaría empleo doméstico. ¿Cuáles son los incentivos que genera? Los productores nacionales van a tener el incentivo a producir más y menor presión por la eficiencia. Los consumidores van a tener el incentivo a sustituir los productos importados por productos nacionales pero a precios más altos. Eso va a generar una reducción del poder adquisitivo. Algunas empresas querrán relocalizar su producción en los Estados Unidos o trasladarle los costos al consumidor. Por parte del gobierno aumenta ingresos por aranceles y puede mostrar a corto plazo una mayor protección del empleo nacional. Algunos efectos que generó el incremento de aranceles es que ya importar era más caro, entonces se producía localmente pero los precios subieron. Algunas experiencias internacionales, en China hubo un proteccionismo selectivo con el fin de proteger algunas industrias estratégicas, lograron industrialización fuerte pero con alto control estatal y subsidios. En Brasil también se hizo, hubo un crecimiento inicial pero a largo plazo hubo una baja competitividad y altos precios para los consumidores de Brasil. En la India antes de 1991 también hubo altos aranceles que causaron una industria protegida pero poco eficiente y después tuvieron que reducir esas barreras. Y aquí esta balanza nos muestra que algunos beneficios y algunos riesgos o efectos no deseados son los siguientes. Sí, se protege la industria local, pero se aumentan los precios al consumidor, va a haber un incremento de la inflación. Se generan empleo en sectores específicos, pero se genera ineficiencia en la producción. Habrá mayor seguridad económica e industrial, pero habrá represalias comerciales. Habrá una reducción de la dependencia externa, pero habrá un daño a los exportadores del país. Habrá ingresos fiscales por aranceles, pero eso generará una distorsión del mercado. El impacto probable van a tener efectos mixtos, pero con sesgo negativo en el largo plazo. Es decir, puede beneficiar a algunos sectores específicos, pero perjudicar a los consumidores y a la eficiencia económica general del país. Al parecer, esta es una medida más de tipo de populismo económico para mostrar que se quiere proteger al trabajador nacional, pero a largo plazo no es conveniente para el país. Bueno, muchas gracias a esta IA por su ayuda y su análisis, que coincide relativamente bien con el análisis que hicimos con el software Stella. Entendemos entonces que sí, algunos sectores se van a beneficiar, pero los consumidores tendrán que pagar más. Por lo tanto, podríamos decir que puede que funcione en el corto plazo, pero puede fallar en el largo plazo. El problema no es el arancel, es creer que una economía es una máquina simple, porque cada decisión política tiene efectos que no siempre vemos al inicio. Una pregunta puede ser, si proteger la industria significa que todos paguen más caro, ¿vale la pena? Por eso hay que tener cuidado con el populismo económico, como decía Deng Xiaoping, no importa tanto de qué color sea el gato, siempre y cuando case ratones. Nos vemos en el próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.